Buenos días. Me he venido súper pronto por el miedo de que con el tema de las huelgas perdiera el tren o no lo hubiera o tuviera que coger un taxi a las 8:20. El avión no sale hasta las 10:30, es decir, que fíjate, pero bueno, me gusta mucho el venir con tiempo. Una cosa llamativa es que tan solo vivo a 20 kilómetros del aeropuerto y he tardado 1 hora y cuarto en tren. Es la media que se tarda aquí en tren. 20 kilómetros, 1 hora. Es impresionante. Al final todo tiene que hacer conexión en el centro de París, te obligan a ir al centro y luego ya desplazarte norte, sur, este, oeste. Nada, estoy aquí, me he preparado un bocadillo de tortilla, así que voy a ello y nos vamos a España. Estimados pasajeros, hemos volado por su interés a 11.554 metros y a 840 kilómetros hora. El tío parece que cuando está hablando está con el cuello así, ¡Dios! Nada, ya estamos en Barcelona, ya estoy en Barcelona. Voy a recoger la maleta y buscamos algo para comer. Me reencuentro con José Luis, el copy. ¿Y dónde están las...? Y después pues ya os enseño directamente cuando cojamos el coche que vamos a usar para dar las vueltas de reconocimiento y demás. Bueno, ayer fue un día largo. Ayer domingo, justo cuando llegué, pues bueno, pues no hubo tiempo tampoco a mucho más. Nos pusimos manos a la obra, tocó comer, tocó descansar un poquito. Este es el cochecito que usamos para, bueno, pues para reconocer y ver por dónde vamos a pasar. Vamos despacito, vamos analizando la situación. Llevamos aquí, pues, ¿veis? El móvil donde yo puedo ir viendo los metros. El copiloto José Luis donde va viendo ahí todo lo que vaya saliendo, cómo mide, cómo no, si tenemos que volver a hacerlo. 3.240. Un ejemplo fácil, no encontramos absolutamente ninguna referencia. Vemos una mini fuente y yo llevo aquí un botón. ¿Qué hace el botón? Que yo justo cuando pase a la altura de la fuente, le pulso y se queda durante 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos parado, porque eso es la distancia, mira, se va moviendo, cuando el coche avanza se mueve, entonces justo cuando pasa la fuente, ¡pum!, le pico y al copy le da tiempo a apuntar la distancia a la que está la fuente. Bueno, aquí la gente sigue siendo también humilde. Taller no. Nada, por un momento hemos empezado un tramo y no mide. Esto que llevamos aquí es una sonda de medición, que justo cuando cada imán de esto pasa por la sonda, detecta un avance, entonces va sumando. Y de repente, sin más tutía, pues ha parado de sumar. Así que nos ha dejado este chico un gato por no estar desmontando y abriendo un maletero y demás. Vamos a ver, esto es así, estos son los rallies. Bueno, lo que hemos hecho ha sido limpiar la punta de la sonda. El pobre coche de entreno se las está llevando, ¿eh? Se ha salido la sonda landa. Nos ha pegado un susto de trepar en narices. No sé quién está más pensativo, míralo. Copiloto ya no sabe ni dónde nos hemos metido. La que se viene encima. No hemos empezado. Bueno, que todo quede aquí. Que todo quede aquí. El apaño ha merecido la pena. Le he dado vueltas con un guante, como he podido, porque estaba eso ardiendo. Y ahora nada, otro taller Casas Guau. Nada, dice que le va a echar un vistazo, que si eso se ha salido es porque seguramente la rosca esté jodida, pero bueno, otro taller que nos ayuda. Hay que llevar un cuidado. Míralo, ahí está. Está a gusto. Al final han sido 2 días cogiendo referencias
cogiendo y parando cuando veíamos bien algo que nos gustaba. Puede ser una bionda, podía ser un hito, podía ser la señal de coto pequeñita que había en un árbol. Y aquí, como veis, pues esto está en sucio. Yo tengo aquí puesto esto impreso, Rally Costa Brava, el tramo de Sant Grau Salión. Entonces, ya cuando tengo todo lo que me va a ayudar a guiarme, porque repito que en regularidad es tan importante llevar una velocidad constante como una distancia correcta. Entonces, veis que aquí, pues bueno, pues hicimos dos pasadas por la misma carretera, y cuando pasábamos por ese inicio de Quitamiedo o Bionda, pues una vez nos dio 5.980 metros y la otra 5.977. Ahora es donde viene. Yo me voy a otra libreta y paso a limpio solamente el objeto donde yo he frisado, donde me voy a quedar atento. El camino, había un caminito, pues en el medio del caminito, el hito. Así con todas, ¿veis? Pero no tengo kilómetro todavía, no tengo todavía la distancia. Aquí, por ejemplo, referencia con el organizador, RO. Y así sé que esa también me la daba el que hizo el rally. Y aquí, que hay una movida montada muy guapa, yo aquí pongo distancia del organizador con la distancia que yo he tomado y me sale una cifra que es la que voy poniendo aquí. Bueno, como veis, todo esto lleva un trabajero y lleva una faena de 3 pares de narices. Al final solo lo hacemos lo que nos gusta. Esto, lo que nos gusta es echar las cuentas, lo que nos gusta estar enreando aquí, porque esto tiene su faena. Seguimos. Amigos, ¿qué tal? Estamos a día miércoles. No sé qué día será, tampoco me interesa. Estamos a la mitad de la semana del rally. Las conclusiones son las siguientes, os hago un resumen. Hemos estado entrenando, hemos estado reconociendo tranquilamente, súper despacito, todas las carreteras, los 6 tramos que hay en el rally. Tramos muy técnicos, tramos que son difíciles, claro que sí, eso no se lo quita a nadie. Pero la idea ha sido muy buena porque entre el Copi, José Luis y yo hemos tenido la capacidad y bueno, pues la idea era ir despacito. Él con su trabajo, ayudando yo también por supuesto en tema de metros, pero viendo y analizando curva por curva, cómo es la salida de curva, cómo es la entrada. Bueno, hemos salido del Parque Güell de Girona y acabamos de hacer el primer enlace. Nada, estamos aquí repasando el carnet de ruta, viendo las horas de entrada, poniendo todo en orden, viendo qué tenemos que hacer ahora. Tenemos una pausa de 40 minutos en el parque de asistencia, que es donde están todos los vehículos, todos los mecánicos. Se hace una revisión rápida. Nosotros aparentemente el coche acabamos de hacer como unos 10 kilómetros y perfecto. Así que 40 minutos de descanso y seguimos. Esto funciona, ¿eh? ¿Se escucha bien? Hola. ¿Le puedes dar al go go? Vale, vale. Sí.
hacerlo con cabeza, porque no tenemos nada que perder. Bueno, yo antes de nada quiero darte la enhorabuena de lo conseguido hasta el día de hoy y darte otra vez las gracias por esta vez, ¿vale? No, las gracias a ti, que también eres parte de esta historia, de hacer posible esto. Todo de cero, todo bien. Se arrancó. Venga, vamos, tranquila, saliendo tranquilo. La primera curva es lo que tenemos que hacer. La salida. 4, 3, 2. Izquierda 3 para horquilla derecha arriba. Estamos llegando a la fuente. Ahí está la fuente. Izquierda 3 para horquilla derecha arriba. Está la horquilla. Aquí, cuidado. Muy bien. Zigzag bueno, a 65 horas. Se me salió hasta las lágrimas. Muy bien. Hostias, Lo pasaste bien, ¿no? hostias, qué bonito, tío. ¿Eh? Qué bonito. Qué tramón, ¿eh? Hostia, qué pasada, tío. Qué bueno. Mira, venga. Bueno, me ha encantado. El coche tiene lo que tiene y empuja lo que empuja.